Bueno, buenos días, muchas gracias por su atención, por la asistencia al seminario de hoy y bueno, por estar aquí presentes donde les vamos a mostrar algunos resultados de una investigación que estamos desarrollando en el marco de un proyecto FONDEF, del cual Patricio Felmer es el director y a mí me toca ser el director alterno y encargado de la investigación. En esta presentación, bueno, hemos preparado algo junto a Pia Barahona también, que es parte del equipo que me ayudó a preparar esto, pero también es a nombre de todo nuestro equipo. Acércate lo más posible. Me tinca que vas a hacer. Sí. ¿Ahí sí? Ya. Me puedo agachar también. ¿En qué estaba? Sí, tenemos a un equipo que ha trabajado mucho en este proceso, ¿ya? Y lo que nos hemos propuesto finalmente es hacer, y lo que es parte de este proyecto FONDEF, es generar un conjunto de herramientas para poder evaluar lo que efectivamente se hace en las actividades de resolución de colaborativa de problemas, ¿ya? Porque una pregunta instalada permanentemente es ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de lo que va pasando? En eso ARPA tiene un montón de investigación que se ha desarrollado hasta el momento. Esta es una más de muchas otras investigaciones que ustedes pueden encontrar en el portafolio que ARPA tiene de investigaciones. Pero en esta nos tratamos de poner un desafío que era un poquito distinto de lo que otras cosas se habían hecho antes, ¿ya? Era un desafío que quiero mostrarles como... voy a tratar de pasar un poco más rápido sobre esto porque creo que vamos a perder un poco de tiempo en cosas que ustedes más o menos conocen. Pero lo relevante es que se han generado distintas taxonomías y se han generado distintas propuestas para poder hablar efectivamente de algo que empieza a tomar un papel central, que es el desarrollo de habilidades. ¿Ya? Y se ha hablado del desarrollo de habilidades del siglo XXI, se ha hablado, y se han hecho montones de taxonomías con más o con menos evidencia, algunas de ellas más bien basadas en la experiencia, otras en investigación, otras en discusiones que son también más bien políticas. Entonces es un concepto en realidad, y por eso hablamos de que hay ida y vuelta en este concepto, porque todavía es un concepto en desarrollo no completamente estabilizado, ¿ya? Entonces que efectivamente es necesario seguir investigando y para poder ir asentando esto con evidencia, ¿ya? Lo que no quiere decir que el tema de las habilidades sea algo improvisado, al contrario, pero es una discusión viva, ¿ya? Cuando vamos a los espacios donde se discute sobre cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar en los docentes, las habilidades que hay que desarrollar en los estudiantes, siempre aparecen cosas nuevas, ¿ya? Esto es bastante rápido. Nosotros, en realidad, en esta investigación no nos estamos centrando en la resolución de problemas o en la resolución colaborativa de problemas como habilidades o como un conjunto de habilidades en sí mismas a investigar, sino más bien lo que hicimos en este trabajo fue tomar la resolución colaborativa de problemas como el medio por el cual se desarrolla un conjunto de habilidades posibles, ¿ya? Se puede llamar metodología, o se puede llamar una iniciativa, se puede llamar una modalidad de trabajo, se puede llamar un conjunto de prácticas. Es bastante más complejo y abundante e interesante, además de lo que se hace ARPA, pero tratamos de tomarlo y de reducir un poco la complejidad de este fenómeno y decir, ok, este es un conjunto de actividades que se implementan, cuáles son las habilidades que se pueden desprender de esta actividad, ¿ya? ¿Qué es lo que deja? Con habilidades que hemos... Hasta ahora estamos hablando, a rato hablamos de habilidades del siglo XXI, pero he querido últimamente hablar como habilidades transversales, volver un poquito para atrás, para hablar de la transversalidad como una de las características fundamentales de lo que andábamos buscando. Entonces nos empezamos a preguntar cuáles son las habilidades específicas que desarrolla ARPA y cómo se evalúa, ¿ya? Otra cuestión que también era un desafío importante era poder llevar y generar algún tipo de instrumento, siempre como con un fin muy modesto. Siempre partimos con un fin muy modesto de aproximarnos a esto, de no tener la última palabra en esa evaluación, pero que nos permitiera además hacer otro salto, que es además ver cómo podemos evaluarlo también en actividades que son individuales. No solo hacer este análisis de qué es lo que pasa en el grupo y se analiza en el grupo, sino cómo estas actividades que son colectivas finalmente generan transferencia de desarrollo de habilidades que son evaluables en lo individual, ¿sí? Haciendo un juego, ¿sí? Y haciendo ese juego precisamente pensando que el sistema educativo está combinando ambas cosas, ¿ya? Y que todavía efectivamente estamos en un espacio donde hay un conjunto de modalidades de evaluación que son en general individuales. Eso, y nos preguntamos cosas tan simples como si era posible, ¿sí?, medirla y desarrollarla, ¿ya? Y luego nos preguntamos por este tema de la transversalidad, que es una de las cosas que más nos ha ocupado en el último tiempo. Para hacer esto, hicimos varias cosas, que hay algo que falta además, ¿eh? Hay un insumo adicional en esta investigación. Nosotros partimos en realidad haciendo primero una investigación cualitativa donde reconstruimos una experiencia ARPA completa, pero desarrollada en pandemia.
donde hicimos un análisis que llamamos nosotros 360, o sea, en una escuela le fuimos a preguntar cosas a todo el mundo, a los estudiantes, a los profes que habían participado, a los directivos, etcétera, ¿ya? Jefe UTP. Ahí tuvimos algo muy interesante que empezó a aparecer, por ejemplo, qué es lo que pasaba con los profesionales, por ejemplo, los PIE, ¿ya? Los profesionales PIE, cómo colaboraban también con los docentes regulares de aula, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sacamos algunas conclusiones más cualitativas que nos permitieron después dar un segundo paso, que fue generar un levantamiento de información con las personas que nosotros identificamos, que claramente son las personas que más saben de lo que se hace en ARPA. Entonces ahí nos acercamos a los monitores de las distintas áreas de ARPA para poder levantar inductivamente y hacer dialogar eso con la revisión bibliográfica para ver que efectivamente desde ese punto nos pudiéramos armar un modelo que pudiéramos decir, ok, estas son las habilidades más o menos en términos generales y además las que son compartidas por las áreas, que era el gran desafío que teníamos inicialmente. Y ahí comenzamos a construir un modelo y luego una rúbrica que originalmente medían como dos tipos, o sea, que miraban dos tipos de habilidades. Unas habilidades que eran estas transversales y nos dimos cuenta que otras eran más específicas de las disciplinas. Entonces, estas habilidades que eran más específicas de las disciplinas, en la medida que no podíamos subsumirlas, digamos, a estas otras transversales, fueron quedando fuera del modelo y nos quedamos con las que eran las más comunes entre las tres áreas, en las cuatro áreas, perdón. Luego de que tuvimos este instrumento inicial desarrollado, que después les voy a mostrar ahí como una imagen para que puedan ver más o menos cómo es, se pidió a los mismos monitores de ARPA que nos ayudaran en la creación de problemas para resolver, ¿ya? A lo largo del día van a ver también qué es lo que significa un problema en el marco de ARPA, digamos, en algunos momentos se hablará de eso, no voy a detallar eso, pero básicamente es una situación en la cual los estudiantes no tienen una solución conocida y tienen que encontrarla. Y esas son de distintas naturalezas, algunas son como, en una definición que es un poquito más clásica, como de problemas no rutinarios en matemáticas, pero también hay problemas en ciencia donde la respuesta no está determinada, también hay problemas en lenguaje, también hay problemas en historia y ciencias sociales. Luego hicimos un piloto cognitivo muy breve que finalmente fue someter a profes a que utilizaran de manera piloto esta rúbrica para evaluar los problemas, unos problemas que teníamos de antes, con soluciones, y posteriormente nosotros empezamos a trabajar con esta pauta, ¿ya? Este es como el mapeo, ¿sí?, en términos generales, de las tres habilidades que nosotros identificamos, ¿ya? Y esas habilidades son comunicación, creatividad y pensamiento crítico. Y para ella ahí empezamos a elaborar un conjunto de indicadores que si ustedes les dan una mirada rápida, para que no detengamos tanto en eso, van a ver que hay algunos que son comunes entre las cuatro disciplinas y otros que no, ¿ya? Hay algunas que son distintas. Porque nos interesaba efectivamente tener algo en común, pero sabíamos que efectivamente no iba a haber un match uno a uno entre todos los indicadores posibles, ¿ya? Luego, este es un ejemplo, ¿eh? Este es el ejemplo de cómo terminó formándose finalmente la rúbrica de ciencia, ¿ya? Y tratamos efectivamente de hacer una rúbrica reducida porque aquí había un desafío adicional. Nosotros, por ejemplo, originalmente la rúbrica de ciencias tenía una primera versión en que tenía como 55 indicadores y era inaplicable, ¿ya? Imposible aplicarla. Era demasiado específica. Y nos dimos cuenta que una de las cosas que tenía que ocurrir es que también este instrumento, una persona no tuviera que pasarse la vida aprendiendo a usar este instrumento para poder utilizarlo, ¿ya? Sino que con una formación y un proceso de validación de un codificador fuera rápidamente hacerlo. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue utilizar esta rúbrica y una vez estabilizada generamos un proceso de validación, donde nosotros lo que teníamos era 2 codificadores por cada una de las áreas y los íbamos sometiendo a que ellos tuvieran que corregir una y otra vez distintas partidas de problemas ya resueltos previamente, en un piloto que hicimos, ¿ya? Que logramos recoger estos datos. Y con eso efectivamente nosotros los fuimos validando y fuimos estabilizando efectivamente que teníamos codificadores que tenían un nivel de coincidencia. Hay unos indicadores que se calculan ahí, que se llaman capa de Cohen, capa de Fries, etcétera, que indican que llegas a un nivel óptimo, ¿sí?, de coincidencia entre codificadores. Porque claro, tienes la dificultad de que además necesitas que se corrija de manera más o menos similar. Y vemos que efectivamente los criterios pueden variar muchísimo, ¿ya? Estos son ejemplos de los problemas que los estudiantes responden, ¿ya? Lo dejé con la ficha de arriba, además, un poquito ahí borrado el root y todo, porque es como el tipo de, así es como se le presenta al estudiante, ¿ya? Entonces se le pone este problema, que es elegir un Nobel. Ustedes pueden leerlo si quieren, que acá no alcanzo a verlo, pero formas parte del comité que elegirá el próximo premio Nobel de Literatura.
Y ahí está una serie de situaciones que se dan efectivamente en la dificultad de poder darle a un candidato o a otro finalmente este Nobel. Y te ponen el problema, ¿a quién elegirías, pero y por qué? ¿Ya? Y la argumentación. ¿Ya? Y esa argumentación los estudiantes la registran en un espacio que tienen para responder, que posteriormente es clasificado. Tenemos todo un proceso ahí en que el equipo está casi todo por allá atrás, ha participado incluso en la clasificación, organización de ese material. Tenemos cientos de respuestas. Acá tenemos otro que es este es de ciencias, que es la cacería del peuco. Muy interesante este problema. ¿Ya? Básicamente porque efectivamente está orientado a que se pudieran organizar distintas cosas muy diferentes, digamos, ¿sí? Orientado como al pensamiento ecológico, en ese sentido, ¿ya? Para poder ver los ciclos tróficos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Ya? Seleccionamos codificadores altamente calificados en su currículum previo, personas todas que estaban o haciendo estudios de posgrado, que tenían mucha experiencia de aula. Necesitábamos personas que tuvieran experiencia docente y experiencia corrigiendo previamente, con otros instrumentos, pero corrigiendo, ¿ya? Que supieran muy bien cómo es esa actividad. Para las 4 áreas teníamos 2 codificadoras por cada una de las áreas, son 8 personas que trabajaron durante meses, que desarrollaron un piloto donde además ajustamos estas rúbricas conforme a la retroalimentación que las mismas personas que codificaban nos daban. Había cosas que no funcionaban inicialmente, iban siendo reemplazadas por otras o eliminadas de nuestro modelo. Y luego hicimos ahí un piloto con 79 estudiantes, que eso lo hicimos el año pasado, que lo hicimos en 2 escuelas, una escuela pública y otra privada. Luego pasamos a un trabajo muy arduo, que fue hacer lo que llamamos nosotros la evaluación pre. Y la evaluación pre es precisamente con las escuelas que están participando en el programa ARPA en la Comuna de Santiago, y tuvimos la colaboración de 5 establecimientos que nos recibieron muy bien además, que eso fue fundamental para poder implementar esto. Es complejo entrar a evaluar a una escuela, quienes hayan trabajado en eso, entrar con un instrumento distinto, ahí hay como qué es lo que está pasando, y fue muy expedito, si no creo que imposible lograrlo. Y lo que logramos tener finalmente son 130 casos, ¿sí?, de estudiantes, son aproximados, porque es para cada una de las áreas, ¿ya? Para cada una de las áreas. Tenemos distintas cantidades de casos finales en cada una de las áreas, porque efectivamente hay alumnos que no van una semana, qué sé yo, pero tenemos más o menos eso. ¿Ya? Y de primero y segundo medio tenemos más casos que están sumados a los dos, tenemos 170 casos. O sea, tenemos unos 300 casos aproximados en total, pero para cada una de las áreas. Es que esa era la sorpresa. Bueno, y después lo que hicimos finalmente es calcular los puntajes. Esto es preliminar porque no hemos terminado todavía de codificar, nos faltan algunos de los de ciencia, entonces no he incluido los datos de ciencia todavía aquí, ya es lo que les voy a mostrar, que es algo bastante simple. Pero es el primer análisis de un modelo que vamos a hacer, que estadísticamente después vamos a hacer algo mucho más complejo, pero este es el primer paso porque esto está en proceso, digamos, ¿ya? Esperamos tener teníamos la fecha el otro día, el 23 de diciembre vamos a tener por fin codificado todo lo de ciencia y ahí vamos a poder hacer los cálculos. No alcanzamos a llegar. Ya, me falta un poquito. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero que encontramos que, al menos en esta primera medición, en azul están las que efectivamente coinciden entre ellas. Entonces tenemos que lenguaje, historia y matemática en comunicación coinciden entre ellas, ¿sí? Eso significa que podemos identificar que uno podría plantear, esto es una interpretación posible, no es la única interpretación, pero uno podría decir que, por ejemplo, comunicación se está comportando de manera más transversal. O sea, lo que estamos midiendo puede que tenga relación de área en área, ¿sí? Que es esta idea de la transversalidad que nos interesaba. Luego tenemos lo que pasa en creatividad, donde encontramos que en creatividad lenguaje e historia están muy asociadas, o sea, hay cierta transversalidad entre ellas, pero no en matemáticas. ¿Ya? Matemáticas como que no se completa, digamos, la transversalidad en estas 3 analizadas. Falta todavía ciencia, les repito, pero estamos confiados que ahí va a salir algo interesante también. Y luego tenemos que entre lenguaje y matemáticas también hay cierto grado de transversalidad, y hay un numerito ahí que aparece, que es ese 0,34, que indica que vamos a mostrar, bueno. Este numerito que ven ahí, si ustedes se fijan, aquí pasan cosas interesantes. ¿Ya? Pasan cosas interesantes. Aquí, perdón, no el 34, el 30. Es súper interesante lo que pasa en ese numerito porque es
es la correlación más alta que encontramos al final. O sea, en el fondo, es interesante que el lenguaje y matemáticas, que pueden ser vistas a veces de manera, a la primera vista, como disciplinas tan distantes, ¿ya? A veces incluso hay como ciertos mitos en que alguien es de lenguaje y otros de matemáticas, vemos que parecen tener ahí vasos comunicantes en las habilidades, ¿ya? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Que no tenemos una transversalidad total todavía, ¿ya? Pero hay cierto grado de transversalidad. Vemos que esa transversalidad está diferenciada por habilidades. Lo que hemos definido como esta habilidad de comunicación aparece como la más transversal, ¿ya? Es interesante que efectivamente además esto se conecta con iniciativas recientes en esta línea, en que lectura, escritura y comunicación oral, ¿ya? Están recibiendo mucha atención y efectivamente son parte de iniciativas nuevas, ¿ya? Se encuentran otras habilidades que parecen parcialmente transversales y lo que encontramos ahí además es como que ahí hay una posibilidad, ¿ya? Nosotros ahora lo que nos toca, ¿ya? Lo que nos toca ahora es hacer el paso post, que debiéramos hacer la evaluación entre mayo y junio del próximo año en nuestras mismas escuelas con aproximadamente los mismos estudiantes porque los evaluamos en el curso siguiente. Por eso tomamos séptimo para poder tomar octavo, por eso tomamos primero y segundo para poder evaluar segundo y tercero, ¿ya? Y eso nos permite, efectivamente hay variaciones, no van a estar exactamente los mismos estudiantes, pero lo que es la propuesta es la siguiente, que efectivamente después de transcurrido un periodo de aproximadamente poco más de un año, digamos, del programa ARPA, aproximadamente un año del programa ARPA, podríamos encontrar primero que, y eso es lo que esperamos, que todas las habilidades suban, pero otra cosa que conceptual y metodológicamente es muy importante para nosotros en la investigación y en el desarrollo de este instrumento, que es que además podríamos encontrar que aumenta la transversalidad, ¿ya? Y esa es como una de las grandes propuestas, porque básicamente finalmente refuerza la idea, ¿ya? De que lo que estamos midiendo es una habilidad y no son conocimientos, por ejemplo, ¿ya? Que efectivamente son cosas que son transferibles de un área a otra. Y de hecho algo que es sumamente importante desde algunas teorías más constructivistas es que el desarrollo, por ejemplo, de una habilidad que se está expresando más en un área podría, con esa misma habilidad, tironear la otra área, ¿ya? Entonces, efectivamente eso es algo que a nosotros nos interesa poder explorar. Gracias.